cualquiera de esas estructuras puede cerrar, ya sea al nivel alto, y se habla inclusive de niveles. Entonces nosotros podemos tener nivel de obstrucción a nivel de la rinofaringe, de la orofaringe, de la laringofaringe, de la pared lateral de la faringe, de la pared anteroposterior de la faringe. Eso es para hacer el topo diagnóstico del lugar de obstrucción, pero finalmente, independiente de cuál sea el lugar, lo que ocurre es la pausa, ¿verdad? De acuerdo al grado de obstrucción. Y cuando el grado acaba siendo completo, la limitación, como les dije, de más del 90%, entonces le llamamos la apnea. El músculo más importante de la lengua es este músculo, el geniogloso, y existen varias teorías eh, cuando se estudia apnea obstructiva del sueño, que hablan de que esta es la principal causa o la principal fisiopatología o alteraciones neuromusculares a nivel de este músculo son las que van a generar ese colapso, ¿verdad? A nivel de la base de la lengua. Pero también podemos tener, como les dije, el aumento del tamaño de las amígdalas, o por ejemplo, cuando veamos la laringe, vamos a ver que existen alteraciones de la laringe. Entonces, que es, eh, y ese cartílago y ese músculo puede colapsar también, entonces a eso nosotros le llamamos laringomalacia, y todos esos colapsos independientes pueden generar entonces el grado de obstrucción. Cuando se hace la medición en la polisomnografía, que yo les dije que medimos el grado de entrada del aire y el grado de salida, lo normal es que nosotros tengamos un sinusoide, o sea, como si fuera una ondita, una onda, que tanto para la inspiración cuando la expiración tienen una equivalencia, vamos a decir, gráfica, ¿verdad? Entonces hace una onda que lo que se inspira y se expira son parecidas, solo que dispuestas de manera contraria, ¿verdad? En el gráfico. Pero ¿qué pasa cuando hay una limitación del flujo? Hay una inspiración que es más forzada, ¿verdad? Para tratar de aumentar la presión de entrada del aire. Entonces hay un aumento o un pico del esfuerzo respiratorio que es medido en este gráfico, y después un achatamiento de la curva, ¿verdad? Que puede o no asociarse con el ronquido o la apnea. A veces solamente hay limitación de flujo, o a veces en el gráfico solamente vemos ronquido, 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 o pueden haber varios cuadros de apnea seguidos. Para que nosotros consideremos apnea dentro del registro gráfico, hay dos tipos de evaluación que se pueden hacer. En el adulto son 10 segundos, siempre tiene que tener por lo menos 10 segundos de pausa. O sea, es lo que yo les había dicho, 90% de reducción del flujo en 10 segundos. Si yo tengo 8 segundos de reducción, no entra dentro de la clasificación, pero probablemente si nosotros evaluamos, porque normalmente son exámenes que se hacen por 8 horas, nosotros vamos a encontrar uno, a lo mejor que sea de 8 segundos, pero podemos encontrar varios otros que sean de 10, de 15, entonces difícilmente vamos a tener un solo evento respiratorio. Y tenemos un número que después vamos a ver de eventos respiratorios que son tolerables. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo ese proceso de ese esfuerzo respiratorio, de esa pausa respiratoria, o de esa mecánica o de esa dinámica respiratoria que está alterada? Además del esfuerzo respiratorio, yo voy a tener una modificación de mis gases alveolares, de mis gases a nivel de tronco, porque acuérdense que en realidad el control de la respiración es hecho a través de la absorción de los gases y de la mecánica de los fluidos de los gases, pero por un control de gasorreceptores que están a nivel del tronco respiratorio, ¿verdad? Que es el sistema nervioso central, ¿verdad? Y a nivel de ese sistema, entonces nosotros podemos tener una reducción del PO2, ¿verdad? Llevando a los procesos de desaturación y a un aumento del CO2, o sea, hipercapnia, que va a hacer con que nosotros tengamos un proceso de despertar en la vigilia. Nuestro mecanismo de control de gases es más eficiente. O sea, a medida que nosotros estamos durmiendo, además de tener el relajamiento muscular propio del proceso del adormecimiento, ¿verdad? Cuando nosotros dormimos, por eso estamos en la postura acostada, porque nuestros músculos se relajan, de la pierna, del brazo. Solamente tenemos los músculos del diafragma y de los ojos que están más activos, pero el resto de la musculatura, incluyendo la faringe, la lengua, van a estar relajados. Entonces, ¿qué pasa? Ese fenómeno de alteración de gases va a hacer con que a nivel
vamos a decir, de tronco, ¿verdad? A nivel respiratorio, yo tenga un aviso, ¿verdad? En esos gasorreceptores diciendo que hay una alteración en la dinámica de los gases y llevando a un despertar para que aumente otra vez el tonus muscular. Y cuando aumenta el tonus muscular, lo que tenemos es un aumento de la actividad muscular, eh, otra vez ganando tonus y abriendo esa patencia respiratoria, ¿verdad? Hay entonces una abertura de las vías aéreas superiores. El paciente hiperventila, por eso que a veces tiene esas sensaciones de sofocamiento o hace más ruido inclusive, ¿verdad? Vuelve a hacer una compensación de esos gases, entonces disminuye la hipercapnia, aumenta el CO2, vuelve a dormir y vuelve todo el proceso dentro del círculo vicioso. Entonces, en algunos casos es por alteraciones en la quimiosensibilidad de los gases, en otros en alteraciones de las respuestas musculares, en otros por alteraciones de la resistencia o del volumen pulmonar. Entonces, varias causas, además de las que ya hablamos, de la obstructiva, anatómica y musculares, también a nivel pulmonar y a nivel de tronco pueden estar comprometiéndose y llevando al proceso de la apnea, de la hipoventilación, del colapso y vuelve a reiniciarse el proceso. Entonces, son cuadros recurrentes durante el periodo de la noche, ¿verdad? Normalmente cuando hacemos una resonancia nosotros vemos que la vía aérea tiene una patencia donde el pasaje del aire va a estar adecuado, no hay un compromiso, fíjense acá el achatamiento, ¿verdad? De la vía aérea, entonces queda un canal extremadamente pequeño. Es muy raro que se haga una resonancia, no se suele pedir resonancia de rutina, pero solamente para que ustedes vean. Y otra cosa que es importante y que es fundamental dentro de la clínica es ver el índice de masa corporal del paciente. Entonces, un sujeto normal va a tener una patencia de la vía aérea también mayor, fíjense acá, por ejemplo, a nivel del paladar blando, a nivel de la propia lengua, como la lengua está más superiorizada y como lleva a un estrechamiento mayor. Y si nosotros hacemos una medición de esta área, ¿verdad? Donde nosotros estamos viendo que el área abierta, vamos a decir, vamos a ver que es bien menor que el área, y si ustedes se fijan en estas regiones de hiperdensidad, estas hiperdensidades son relacionadas a la gordura. También acá en la lengua, fíjense que hay una hiperdensidad, y esta hiperdensidad todo es tejido adiposo. Entonces, este es un paciente obeso y este es un paciente normal, ¿verdad? Generalmente los pacientes, no, o sea, no es que todos los pacientes obesos van a ser apneicos, ni que todos los pacientes apneicos son obesos. No es, y eso ya se sabe que no es así, pero sí existe un aumento de posibilidades que un paciente obeso tenga un estrechamiento de la vía aérea y con eso concomitantemente un cuadro de apnea, ¿verdad? Entonces, es lo que yo le había dicho, ¿verdad? Entonces, el drive, ¿verdad? Respiratorio, entonces puede haber directamente una alteración del drive respiratorio. Cuando es una alteración del drive respiratorio, nosotros ya hablamos de alteraciones de tipo central, entonces son apneas que no son por obstrucción, son por alteraciones neurológicas, ¿verdad? Y tanto se pueden dar las apneas en los niños como en los adultos. En el caso del niño, en realidad lo que hace es disminuir el tiempo, porque los 10, no disminuir el tiempo de flujo. Si ustedes se acuerdan, la frecuencia respiratoria del niño, y cuanto menor es el niño, mayor es la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Así como la frecuencia cardíaca. Entonces la frecuencia respiratoria de un lactante es mayor que la frecuencia respiratoria de un escolar, y la frecuencia respiratoria de un escolar mayor que la de un adulto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos hacer la medición en los mismos 10 segundos que se hacen del adulto. Entonces, para considerar esa ausencia parcial o total, ¿verdad? El tiempo, porque tanto, yo les había dicho que son 10 segundos en la apnea, pero también en la hipopnea. Lo que va a mudar en la hipopnea es que el flujo no va a ser una reducción del flujo en 90, va a ser 50% con desaturación, y en la apnea 90%, pero ambos tienen que tener por lo menos 10 segundos. Y en el niño no va a hablarse de 10 segundos, y sí de la duración superior al doble de un ciclo respiratorio. Entonces, esa reducción, ¿verdad? Es la que va a determinar con que eso se considere una apnea en el niño o no. Normalmente, la principal diferenciación es
aparte obviamente la edad, es que en los adultos hay una predilección por el sexo masculino, sobre todo en los adultos más jóvenes, porque si ustedes se fijan acá a los 60 años, a partir de los 50, 55, en realidad, si ven acá la relación hombres-mujeres van a ver que es 5-1, pero cuando la mujer entra en la menopausia prácticamente se equilibra la relación y ya no existe una predilección en el sexo masculino de la apnea obstructiva del sueño. En los niños no hay predilección por sexo, aquí van a ver que hay 1.6-1, pero en realidad no llega a ser significativo, entonces no se considera el sexo masculino o femenino como un factor de predilección, ¿verdad? En el niño. Y en el cuadro clínico, una de las características importantes es que en el adulto hay mucha somnolencia excesiva por ese fraccionamiento y por esas alteraciones de los estadios del sueño, sobre todo, que no vemos en los niños, porque en los niños, a pesar de que existan, vamos a decir, un fraccionamiento, una alteración, una desaturación, casi siempre por un mecanismo compensatorio, ¿verdad? El niño tiene preservado el sueño de ondas lentas y el sueño REM, lo que hace con que la memoria no quede tan comprometida, lo que hace que la cognición no quede tan comprometida, que no tenga tanta somnolencia, ¿verdad? Y que muchas veces lo que puede haberse es un grado de irritabilidad, de esa hiperactividad, un niño que es agitado, el niño que no duerme bien, van a escuchar por ahí que dicen los papás, ay, no durmió luego bien, está pireba ahí, o no duerme bien, se despierta pireba ahí, y todos los que no dormimos bien nos despertamos pireba ahí, y tiene que ver con estas modificaciones de nuestros estadios del sueño, ¿verdad? Porque durante el periodo del sueño nosotros tenemos una remodulación de los neurotransmisores que hacen con que nosotros tengamos repercusiones o no, inclusive en el humor, ¿verdad? Entonces, cualquiera, y ya ustedes ya habrán pasado una noche mal dormida, saben que uno se despierta realmente con otro espíritu, ¿verdad? Y otra de las grandes diferencias es que el tratamiento del niño va a estar más abordado al tratamiento quirúrgico porque va a tratarse generalmente del aumento de las amígdalas o de las adenoides, y ya en los adultos puede haber tratamiento quirúrgico y después vamos a ver cuáles, no solamente de la amígdala y la adenoides, pero el tratamiento que es el gold estándar, ¿verdad? El tratamiento oro es el CPAP, que es una máscara de presión positiva de aire, ¿verdad? Entonces, Continuous Pressure Airway Positive Airway Pressure, en realidad. Continuous Positive Airway Pressure. Entonces, continua presión de aire positiva, ¿verdad? Entonces, como estábamos diciendo, en los niños lo que más nos va a llamar es la falta de atención, la hiperactividad, la agresividad, la somnolencia, entonces puede no estar presente, y en el niño también los problemas de aprendizaje, porque es difícil que en el adulto, primero que el adulto muchas veces ya no está en fase escolar, ya no está en fase, a no ser que sea un adolescente, ¿verdad? O un adulto joven que está en la universidad, nosotros vamos a tener más dificultad en ver problemas del aprendizaje, pero en los niños sí, ¿verdad? Entonces ese niño que no está durmiendo bien, diurnamente van a decir, ah, no presta atención, está con atraso a nivel escolar. Eh, a nivel nocturno, lo que ya dijimos hace rato en relación a la obstrucción de las vías aéreas, entonces la criatura va a roncar, la criatura o el adulto en realidad, pero en este caso solamente porque estamos viendo un cuadro de niños, pero el niño va a roncar, va a tener pausa respiratoria, va a tener agitación, puede tener sudoresis, ¿verdad? O en los casos más intensos, inclusive tener alteraciones de la coloración. Una de las cosas que siempre tenemos que tener en consideración es que nada es aislado. O sea, nosotros estamos viendo eventos de un sistema extremadamente complejo, donde tenemos no solamente el cuadro clínico respiratorio, pero también tenemos factores ambientales y factores individuales que van a superponerse a este cuadro. Entonces, hay varias cosas que van a intervenir en el cuadro final, vamos a decir. O sea, el niño tiene repercusión escolar, pero ¿por qué? Es un niño que tiene una apnea severa, pero además puede tener una poca estimulación en la casa. Entonces nosotros tenemos que ver el cuadro completo, porque nosotros también podemos tener
un cuadro ni siquiera de apnea y tener un cuadro de alteración escolar y no vamos a culparle al cuadro respiratorio. Entonces, ¿cuál es el ambiente del paciente? ¿Cuál es la nutrición? ¿Es un paciente que está expuesto a cigarrillo o no? Para pensar en otros cuadros respiratorios, hace actividad física, tiene un estímulo intelectual, tiene antecedentes de infecciones respiratorias. ¿Cuál es el grado de gravedad de ese disturbio respiratorio, ¿verdad? ¿Cuál es el grado individual de susceptibilidad? Entonces se sabe que hoy algunos individuos que presentan esta apolipoproteína son más susceptibles a las alteraciones inflamatorias y las alteraciones de estrés oxidativo y también tienen más repercusión cognitiva, incluyendo el Alzheimer. Entonces, obviamente va a haber un grupo que puede tener mayor repercusión mismo con cuadros más leves y eso va a deberse a estas susceptibilidades individuales, ¿verdad? En los índices, acá solo para que vean, porque esto yo no les voy a pedir, lo de los adultos sí un poquito más, porque aparte que tenemos que saber más para hacer nuestra indicación, ¿verdad? Pero existe, lo que sí tienen que saber es que existe una diferencia en el número de eventos respiratorios que son tolerables en un niño y en un adulto. Entonces, si nosotros nos fijamos, el diagnóstico de disturbio respiratorio del sueño va a ser diferenciado en sus grados en ronquido, donde no tenemos ningún grado o ninguna pausa o ninguna hipoventilación, ¿verdad? El síndrome de resistencia a la vía aérea superior, que era lo que yo les decía, hay una limitación del flujo, pero no llega a ser de 50%, mucho menos de 90%, ¿verdad? Y hay un esfuerzo respiratorio, pero no llega inclusive a tener repercusión a nivel del O2 o del CO2, entonces no hay hipoxigenación, no hay hipercapnia, ¿verdad? Pero ya puede tener algunas características en el examen. Entonces, puede haber una alteración, por ejemplo, a veces en los microdespertares, puede haber compromiso clínico, mismo no teniendo alteraciones, vamos a decir, de los gases, ¿sí? Y en el caso de las apneas en el niño a partir de un evento, un único evento, ya se considera patológico. Entonces, lo que tienen que aprender es eso, que el niño no puede tener ningún evento, ninguna pausa durante el sueño. Entonces, todos los eventos, inclusive los de ronquido primario, ¿verdad? O sea, si una criatura ronca toda la noche y eso es persistente en la historia clínica del tiempo, porque si un niño está resfriado y ronca esta semana y la semana que viene está maravilloso, eso vamos a considerar como una cosa que es temporaria, pero si un niño está roncando y es constante y no mejora, eso es una cosa que tiene que ser tratada y estudiada. Entonces, a partir de un evento. Y esa es la diferencia con los adultos, porque los adultos, nosotros hasta 5 eventos por hora se consideran normal. Y recién a partir de 5 eventos por hora nosotros vamos a considerar. Entonces, desde 5 eventos hasta 15 va a ser una apnea leve, desde 15 hasta 30 va a ser una apnea moderada y a partir de 30 eventos o más va a ser una apnea grave. Acá está, fíjense que acá está medio mal escrito nomás, pero es apnea leve es 5 a 15, apnea moderada es 15 a 30 y apnea grave es más de 30, ¿sí? Por hora estamos hablando. Entonces, eventos por hora. Acá no está escrito, pero es eventos por hora. ¿Está? Tanto en el niño como en el adulto, nosotros vamos a hacer la evaluación completa. Entonces yo les dije, vamos a ver la adenoide, pero no vamos a ver solo la adenoide, vamos a ver también la nariz. Hay algún desvío de Tabí que tiene una hipertrofia de cornete, cómo están las amígdalas, cómo está la adenoide. Vamos a hacerle una endoscopía, vamos a hacer una radiografía, vamos a hacer una tomografía. Acuérdense que en la evaluación hablamos de un sistema donde varias características tanto anatómicas como individuales genéticas, ya sea de control neuromuscular o ya sea de control de quimiorreceptores, están interactuando entre ellos y para que nosotros definamos. Fíjense, por ejemplo, estos son 3 niños con características, los 3 son niños, los 3 son varones, pero tienen características inclusive físicas diferentes. Este tiene un poquitito de sobrepeso, pero no es un niño obeso. Este ya es un niño bien obeso y este es un niño que tiene una malformación inclusive, fíjense, la mandíbula, ¿verdad? Cómo está bien limitada, ¿verdad? Y
puede tener otras alteraciones también que nosotros vamos a tener que buscar. Entonces, en los niños, siempre pensar que pueden haber alteraciones congénitas. Entonces, fijarnos bien en el niño, en el peso del niño, en las características craneofaciales del niño. Fíjense aquí todas las alteraciones congénitas que pueden llevar a síndrome de apnea, entonces acondroplasia, síndrome de Upper, las parálisis cerebrales con sus compromisos neuromusculares, la estenosis coanal, que como les dije, va a llevar a una apnea en el recién nacido siempre, alteraciones del fisuras palatinas, el síndrome de Down, que es una de las más comunes. Entonces, entre los comunes, por ejemplo, el Down, el hipotiroidismo, la obesidad, el Pierre Robin, estos son síndromes comunes, pero todos estos otros vemos también. Treacher Collins es de la historia esta de la película Wonder creo que se llamaba la película, ¿verdad? Del nenito que tiene varias malformaciones y que se va a la escuela. ¿Quién vio? Están despiertos todavía ahí, ¿verdad? ¿O no? Sí, doctora, así se Sí, llama. doctora, Wonder. Sí, Wonder se llama, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, bueno. Entonces, Treacher Collins, ¿verdad? El Treacher Collins tiene una alteración de las suturas craneofaciales donde no hay un crecimiento del cráneo, del macizo craneofacial, y donde ya hay una alteración del espacio anatómico de por sí, ¿verdad? Entonces, fíjense siempre en esas características, cómo son los ojos, cómo están dispuestos los ojos, para que nosotros tratemos de identificar características que puedan ser asociadas con características de malformaciones, ¿verdad? Para poder pensar, este tiene una malformación, voy a pensar que hay un estrechamiento. Pero los pacientes con características o malformaciones congénitas, esta niña tiene una escoliosis severa, una fisura palatina, pero además de eso, fíjense en estas dos estructuras. ¿Qué son estas dos estructuras que nosotros vemos acá? Estructuras pares, en la pared lateral, de la orofaringe. ¿Qué son estas dos bolitas? Amígdala. Amígdala. Entonces, no es una imagen que nosotros vamos a ver comúnmente, porque para ver la amígdala yo le hago la horoscopía y ya veo. Pero si yo miro esta tomografía y yo les digo a ustedes, descríbanme imaginariamente la horoscopía de esta niña, ¿cómo me van a decir que es la horoscopía de esta niña? Una amígdala qué grado, por ejemplo, una amígdala que es obstructiva o que no es obstructiva. ¿Qué es lo que ustedes dirían si ven esta tomografía y se imaginan que están poniendo el bajalengua en la boca de esta niña? Que es parcialmente obstructiva, ya si ya no es obstructiva, totalmente. Casi que totalmente, fíjense que Sí. casi es una kissing tonsil, ¿verdad? Miren el espacio que hay, milímetros. Entonces, esta es una amígdala obstructiva donde la niña, además de tener, porque acuérdense que el mecanismo, ustedes se fijan acá, por ejemplo, en la posición de la cabeza de la nena, que está lateralizada. Fíjense siempre en todas estas características. Entonces, una cosa importante que ustedes vean es cómo es el desarrollo torácico del paciente, sea del niño o del adulto, porque si un paciente tiene un desarrollo torácico también inadecuado, ¿verdad? Obviamente la excursión torácica ya le va a costar más, y eso es más un factor para que tenga un evento respiratorio más significativo todavía, ¿verdad? Entonces, fíjense, ella tiene la escoliosis, tiene la postura de la cabeza inadecuada, la posición de los hombros, el tórax súper chiquitito, más esa amígdala. O sea, tenemos una niña que realmente hace un cuadro respiratorio significativo, ¿verdad? Entonces aquí otros niños, estos niños todos fueron a cirugía en realidad, ustedes le están viendo en quirófano, inclusive pacientes con malformaciones congénitas, como por ejemplo los pacientes con Down, que sabemos hoy mucho tiempo los pacientes con Down no eran operados y se contraindicaba porque ellos tienen una alteración neuromuscular, pero en el caso que haya una obstrucción de adenoides o de amígdala, hay un beneficio desde el punto de vista de la mecánica respiratoria, entonces pueden ir a cirugía también. O este niño, fíjense el cuello de este niño, casi no tiene cuello, es un niño súper obeso, donde, acá no está su polisomnografía, pero donde tenía, y es niño, no me acuerdo la edad de él, no está acá, pero habrá tenido unos 10, 11, 12 años máximo, ¿verdad? Y donde, acá, ustedes consiguen ver la foto acá, ven acá esta amígdala y esta amígdala, Sí, profe. Sí, doctor. ven, ¿verdad? Y acá ustedes ven qué pasó.
Vemos, Acá pero ya no hay más amígdala, esto es sutura. Ah, Fíjense acá, sutura. ¿Ven los puntos de la sutura? más o menos. Más o menos. A ver, si yo les muestro esta rayita acá, fíjense cómo hay como unos pliegues acá. La sí, amígdala ya fue retirada, la lengua está lateralizada, ¿verdad? Este es un tubo especial que usamos para dejar el tubo abajo. Este está con el tubo de intubación orotraqueal, ¿verdad? Abajo de este abridor de boca, que es para que nosotros, acá en realidad yo le tuve que lateralizar un poco la lengua inclusive y medio no me deja ver bien la línea media, pero fíjense que yo consigo ver acá la úvula, la línea media, acá no solamente le sacamos la amígdala, como que le hicimos una sutura en el pilar, ¿verdad? Esto en realidad es, vamos a decir, parecido a la cirugía que se hace a la vulopalatofaringoplastía, pero en este caso solamente le hacemos la retirada de las amígdalas y los puntos solamente para que no haya una flacidez de los pilares. Acordarnos también en una de las primeras fotos que yo le mostré acá, que es esta foto de este niño, que son síndromes que pueden haber con depósitos, ¿verdad? Entonces la mucopolisacaridosis, donde tiene una fase característica, cursa con cuadros respiratorios, cursa con cuadros de otitis, entonces pensar siempre en los niños que pueden tener esas otras patologías, ¿verdad? No solamente las malformaciones craneofaciales, entonces la patología de depósito también. La apnea entonces lo que va a llevar es lo que ya dijimos, puede haber una hipoxemia con esos episodios repetitivos de reoxigenación, hipercapnia, cambio en las presiones intratorácicas, ¿verdad? Los despertares, estos despertares van a generar a través de mecanismos intermediarios activación simpática, la activación simpática, entonces cada vez que hay un despertar, que hay una modificación electroencefalográfica, porque nosotros vamos a estar evaluando la profundidad del sueño por algunos factores, y uno de ellos es la actividad electroencefalográfica. Cuando nosotros estamos despiertos, nosotros tenemos actividad alfa, ¿verdad? Y es una actividad rápida. Hay una, vamos a decir, las neuronas están más agitadas y hay descargas más frecuentes y más veloces, y eso hace con que en el trazado electroencefalográfico nosotros veamos una frecuencia más rápida, ¿verdad? Y que eso se va enlenteciendo a medida que vamos entrando en estadios más profundos del sueño. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros entramos en un estadio profundo del sueño y tenemos un despertar, volvemos a tener esa actividad rápida, y esa actividad rápida es mediada por catecolaminas, las catecolaminas sobre todo adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué hacen la adrenalina y la noradrenalina en el cuerpo? Hacen una activación simpática, y la activación simpática siempre va a tener manifestación del punto de vista cardiovascular cuando está aumentada. Bueno, todos tenemos siempre un equilibrio, por decir de alguna manera, de manifestaciones simpáticas y parasimpáticas. Si nosotros, por ejemplo, nos asustamos, vamos a tener una taquicardia, vamos a tener una liberación de adrenalina. Si corremos, vamos a tener una liberación de adrenalina, vamos a tener taquicardia, ¿verdad? Pero es la desregulación de esa actividad simpática o esa actividad simpática sostenida, ¿verdad? Entonces es la que puede llevar a un riesgo cardiovascular aumentado. ¿Por qué? Porque tenemos aumento de la frecuencia cardíaca. Este aumento de la frecuencia cardíaca lleva y por otros mecanismos que tienen que ver también con el estrés oxidativo, a disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial va a llevar a inflamación del tipo de las íntimas de los vasos, ¿verdad? Llevando al engrosamiento o al estrechamiento por depósito de placas ateromatosas, ¿verdad? Hay un aumento de la coagulación o de la hipercoagulación, y también una desregulación metabólica que lleva a alteraciones de los hidratos de carbono con resistencia a la leptina, resistencia a la insulina, aumento del tejido adiposo. Ese propio aumento del tejido adiposo lleva a mayor resistencia a la leptina, resistencia a la insulina y diabetes, ¿verdad? Entonces, finalmente, estos mecanismos intermediadores lo que van a llevar es a un aumento de un riesgo cardiovascular, cerebrovascular, ¿verdad? Y metabólico. Entonces, acá en todas estas cosas nosotros tenemos en realidad
englobadamente tenemos un riesgo cardiovascular, o sea, hipertensión, insuficiencia cardíaca, difusión sistólica, arritmia, todo eso puede estar presente en los pacientes que tienen apnea, sobre todo en los pacientes con apnea severa o en los pacientes con apneas de mucho tiempo, ¿sí? Eventos isquémicos, no solamente coronarianos como cerebrovasculares, ¿verdad? Y por tener esta desregulación metabólica, también vamos a tener un aumento, un incremento del aparecimiento de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, que es la que está más asociada también con la obesidad. Entonces, un círculo vicioso, ¿verdad? La obesidad aumenta la apnea aumenta la resistencia a insulina, la resistencia a insulina va a aumentar la hiperglicemia va a llevar a disfunción vascular, la disfunción vascular. Entonces, tenemos que ver siempre en todos los puntos que podemos actuar para poder cortar estos círculos viciosos que el paciente tiene y pensar que no es unicausal y siempre es multifactorial, o por lo menos la mayor parte de las veces es multifactorial. Y la presentación clínica, sobre todo del adulto, ¿verdad? Puede no ser necesariamente asociada a cuadros respiratorios. Entonces el paciente puede venir al cardiólogo con un cuadro de hipertensión o con un cuadro de arritmia o con un cuadro de infarto o con un cuadro de insuficiencia cardíaca o con un cuadro de cor pulmonale, o puede venir al psiquiatra con un cuadro de depresión o con de irritabilidad o ansiedad, ¿verdad? O al neurólogo con cuadros de insuficiencia cerebrovasculares o accidente vascular cerebral o cefalea, o el anestesista. Entonces, varias manifestaciones clínicas pueden y deben hacernos pensar. En el contexto del quirófano, por ejemplo, un paciente que es de difícil intubación, donde yo veo que la orofaringe es obstruida o donde la mandíbula es retroposicionada, o en el urólogo, el paciente que se despierta, hay una evidencia de que el paciente dentro de estos despertares tiene una modificación de la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, durante la noche nosotros normalmente no estamos orinando y orinando y orinando, ¿verdad? Pero sin embargo el paciente que tiene apnea se levanta varias veces, ¿verdad? Para ir al baño, y ese puede ser un criterio indirecto para que nosotros pensemos. O al endocrinólogo, entonces un paciente que viene por hipotiroidismo, o a la acromegalia, que está directamente asociada a cuadros de apnea, ¿verdad? Apnea central en este caso. Entonces, siempre tenemos que pensar en qué otras manifestaciones puede tener el paciente y venir a consultar, además del ronquido, las pausas, la somnolencia, el cansancio diurno, ¿sí? El examen que vamos a pedir va a ser electronografía. Ahí pueden haber varias discusiones, podemos hacer exámenes, las polisonografías se dividen luego en varios niveles, entonces hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, el nivel 1 es la polisonografía con todos los parámetros, fíjense acá lo que yo les decía, vamos a tener el electroencefalograma, el electrooclograma, que nos va a mostrar la movimentación que nosotros usemos como parámetro, sobre todo en el sueño REM, donde hay movimiento ocular rápido, el electromiograma para ver si hay relajamiento muscular, el electrocardiograma, el flujo nasal, movimiento de tórax, de abdomen, de oxígeno, ¿verdad? O polisomnografías que son más simplificadas, nosotros podemos tener todos estos parámetros, pero sin medir estos parámetros acá arriba. Entonces tenemos flujo nasal, electrocardiograma, movimiento de tórax, o tenemos de tipo 3, donde solamente tenemos saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. Entonces son varios niveles, y obviamente cada nivel va a tener sus ventajas y sus desventajas. Entonces, para hacer un examen de estas características, vamos a tener que llevarle al paciente al laboratorio o hacer lo que se llama un montaje completo, ¿verdad? Y no vamos a hablar de los detalles porque hay otra vez diferentes tipos de montaje, puede haber un montaje que sea neurológico, un montaje que no sea neurológico, y son más cosas específicas de la propia polisomnografía, pero sí que sepan que hay varias maneras y cada manera va a tener su ventaja y su desventaja. Así como yo puedo tener un diagnóstico de neumonía por la ausculta, por la radiografía y por la tomografía, y cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Entonces acuérdense que las ventajas y las desventajas van a hacer con que nosotros determinemos el uso de un método o de otro método, ¿está? Entonces yo les había dicho, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a medir, uno de los parámetros va a ser el flujo de aire, donde en el caso de la apnea obstructiva yo les dije que hay
una ausencia del flujo, una disminución del flujo, pero todavía con movimentación del movimento tóraco-abdominal. Sin embargo, en la apnea central no hay drive, no hay comando, no se manda. Hay una pausa de todo, tanto del flujo cuanto del esfuerzo respiratorio, ¿verdad? Estos son diferentes tipos de registros. Otra cosa importante que nosotros vamos a ver en los registros es los estadios del sueño. Entonces, los estadios del sueño, nosotros no dormimos todo el tiempo de igual manera. Entonces, vamos entrando en sueños más profundos y esto tampoco no es así. Sueño superficial, profundo, nos despertamos. Entonces, cada 2 horas más o menos hacemos un ciclo de sueño y más o menos tardamos de 60 a 120, de 1 hora en entrar en sueño REM. Pero después hacemos un periodo de sueño REM y volvemos al sueño superficial, 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM, así varias veces durante la noche, y inclusive con los episodios de sueño REM, que es el Rapid Eye Movement, que es donde hay mayor relajación, van aumentando en el decorrer de la noche hasta hacerse más largos, casi ya en el momento que nos estamos por despertar, ¿verdad? El tratamiento de la apnea va a depender de la edad, de la patología. Ya hablamos de la adenotonsilectomía en el caso de los niños, en el caso de un adulto joven que tenga como cuadro prevalente ese cuadro obstructivo. También pueden hacerse tratamientos esqueléticos, entonces ya sea la distracción de la mandíbula o abrir la maxila, ¿verdad? Con el tratamiento ortodóntico. Algunos cuadros muy leves se pueden tratar con corticoides tópicos nasales, con inhibidores de leucotrienos que son mediadores inflamatorios. El primer tratamiento que se utilizó para tratar la apnea del sueño, la apnea del sueño en realidad es una patología que como apnea del sueño, así dentro de, no es muy antigua, pero el cuadro clínico ya se describe hace muchísimo tiempo. El propio Charles Dickens, cuando escribe uno de sus cuentos, no me acuerdo, me acuerdo sí que era una serie de cuentos cortos que se llamaban The Pickwickian Tales, los cuentos pickwickianos. Y por eso, ahora no me nombre, pero uno de los clásicos de la semiología, así de los estudiosos, después si me viene o si me viene en otra clase les digo, porque es un famoso y fue uno de los que dio así inicio a los estudios académicos de la enseñanza de la medicina, ¿verdad? Él le llamó síndrome de Pickwick, pero el primero que hizo la descripción del cuadro en sí fue Charles Dickens, ¿verdad? Y entonces a ese síndrome en realidad es lo que hoy conocemos con apnea, pero asociado a la obesidad, que es un síndrome que además de tener esa alteración mecánica, tiene una alteración mecánica de la movimentación torácica por la propia obesidad y hace una hipoventilación asociada a la apnea. Entonces eso es lo que se conoce hoy como síndrome de Pickwick, ¿verdad? Eso es más así anecdótico, ¿verdad? Pero solamente para que sepan. Y el CPAP, como les dije, que es el patrón oro que se puede usar en todos los pacientes. Y lo que les estaba diciendo y que me corté por acordarme de síndrome de Pickwick es que el primer tratamiento formal de la apnea del sueño fue la traqueostomía. Entonces, este tratamiento va a funcionar sobre todo en los pacientes que sean obstructivos, pero también en algunos casos, como algunos casos que pueden tener alteraciones centrales, ¿verdad? Sobre todo si se utilizan ventiladores, ¿verdad? Para estimular la movimentación o la dinámica respiratoria, van a tener efectividad, ¿sí? En las cirugías pueden haber complicaciones perioperatorias, eso van a ser parámetros que siempre tenemos que observar, entonces a mayor factores de riesgo, mayor chance de tener complicaciones perioperatorias, entonces pacientes con antecedentes de obesidad o criaturas muy chicas o pacientes que eran prematuros. Dentro de eso, la prematuridad es un factor de riesgo a largo plazo, tal vez sea por la maduración del propio sistema respiratorio, entonces hoy sabemos que los pacientes prematuros pueden en adulta, ¿verdad? Incursionar con cuadros de apnea
obstructiva del sueño, sobre todo los prematuros extremos, ¿verdad? Y el CPAP en realidad lo que hace es generar una presión positiva, como yo les había dicho, su nombre es presión positiva continua, ¿verdad? O sea, aire de presión positiva continua en inglés, por eso es CPAP, pero lo que hace es generar que esta presión positiva no colapse, porque aquí fíjense, cuando nosotros respiramos en el movimiento de la inspiración, lo que nosotros estamos haciendo es una presión negativa, es como chupar, nosotros chupamos el aire con la nariz, y con eso piensen en una pajita, si yo chupo la pajita, si la pajita es de esa pajita muy vagabunda, se cierra, y uno más trata de tomar la gaseosa y más se le cierra la pajita. Sin embargo, esas pajitas de mejor calidad, que son duritas, uno tiene que hacer mucha fuerza para que se le colapse. Entonces, piense que más o menos sería eso. Entonces, nosotros tenemos vías aéreas de mejor calidad y vías aéreas de peor calidad, ¿verdad? Pero no, en todas ellas nosotros podemos intervenir haciendo la presión positiva, que sería el equivalente de soplar aire, no oxígeno. Se puede acrecentar oxígeno también a este tratamiento, pero no es necesario en la mayor parte de las veces, ¿verdad? Y nosotros ahí conseguimos entonces, aquí un niño adaptado con un CPAP, aquí un adulto adaptado con un CPAP, el proceso de adaptación es otro capítulo que tampoco es importante que ustedes sepan, pero que es importante hacer con un fisioterapeuta o con alguien que esté acostumbrado a hacer adaptación, porque relativamente incómodo y los pacientes tienden a abandonar el tratamiento si es que no se hace un seguimiento, una adaptación, y hay varios tipos de máscaras, acá son máscaras muy parecidas, pero existen varios tipos de máscaras, aquí hay otra máscara, y entonces el tipo de aparato, el tipo de manguera inclusive puede hacer diferencia con que el paciente se adapte o no se adapte, y eso es importante a la hora de mantener este tipo en particular de tratamiento. Importante que todos los pacientes con contraindicación van a tener esta indicación como primera opción, y todos los pacientes obesos, sobre todo los pacientes obesos mórbidos, van a tener esta indicación como primera opción. Todos los pacientes que tengan alteraciones neuromusculares o alteraciones que sean musculares o neuromusculares también, por más que no sean congénitas, que sean, por ejemplo, por un accidente vascular, esto como primera indicación. Otros tratamientos para el ronquido pueden hacerse cirugías en el paladar blando, en la ula, resección de la ula, resección de las amígdalas, dispositivos intraorales para avance de la mandíbula, cirugías de avance de la mandíbula y de la maxila, que es la cirugía de avance maxilomandibular. De todos los tratamientos quirúrgicos que tenemos para la apnea, este es el tratamiento quirúrgico más eficiente en el adulto. En el niño, la expansión de la maxila y la distracción de la mandíbula pueden funcionar y no llegar a necesitar esto, y esto no se hace en los niños, se hace solamente en los adultos, ¿verdad? Y acá la imagen que yo les había mostrado la otra vez para que no se olviden nomás, que este es un paciente amidalectomizado donde ya no tiene más amígdala, ¿verdad? La amidalectomía es también una indicación en el caso sobre todo de los niños con hipertrofia o hiperplasia de tejido linfoide, sea solo de las amígdalas o de la rinofaringe también. ¿Está? Entonces, por hoy creo que esto es lo que vamos a hablar de apnea del sueño. ¿Alguna pregunta? ¿No? Doctora, en las amidalectomías, Ah, si es que no presentan apnea de sueño, ¿las otras indicaciones tienen un criterio sumatorio o depende de cada paciente cuando no presenta la complicación principal? en realidad, sí, hasta los libros, por ejemplo, creo que en el libro de Diamante está como indicación absoluta e indicaciones relativas, ¿verdad? Ujú, La sí. única indicación absoluta de la amidalectomía es la apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? En los casos que tenga hipertrofia de amígdala, ¿verdad? Entonces, las indicaciones absolutas de adenoidectomía y de amidalectomía, así, y hoy ya no hay discusión, es la apnea obstructiva del sueño. Todas las otras son indicaciones relativas y
se van a ver casos. Entonces lo que yo les dije, amigdalitis recurrente puede ser una indicación, eh, eh, presencia de tumores, o ahí ya se hace normalmente, como les dije, más una biopsia, ¿verdad? Pero ahí ya son todas ellas, mismo la amigdalitis recurrente, que en una época era la principal indicación para la cirugía de amígdala. Todavía, si ustedes escuchan, por ejemplo, qué sé yo, el vecino, el amigo, el tío, le va a decir, tiene demasiado mucha amigdalitis, le voy a operar. En realidad las amigdalitis solas y aisladamente son un criterio totalmente relativo, porque por ejemplo, si yo tengo amigdalitis recurrente y no tengo una hipertrofia, yo, yo como otorrino, de tratar de identificar si yo encuentro el factor, es alérgico, tiene alguna alteración inmunológica. Obviamente que si yo no encuentro, y a veces como, vamos a decir, no hay nada que hacer, uno hace la amidalectomía, ¿verdad? Pero realmente la indicación absoluta es la apnea obstructiva del sueño. No tiene que ser, acuérdense que lo que yo les dije, cuántos eventos, niños, y también otra cosa, porque si no, si yo les pregunto, para indicar una amidalectomía, tengo sonografía y mostrar la presencia de la apnea obstructiva del sueño en el niño, sí o no, ¿qué me responderían ustedes? A ver. No. No, porque si yo tengo una amígdala grado o una amígdala grado 3, con una, claro, si me dicen no, pero lo más correcto, pero ni siquiera desde el punto de vista clínico práctico, o sea, no hace ni siquiera parte de los protocolos de indicación de cirugía, ¿verdad? Si decimos, pero ¿será que sería mejor? Podría ser, pero acuérdense que un evento respiratorio de flujo de ronquido o de apnea ya es alteración. Entonces, si viene una mamá y me dice, o me graba una filmación en el celular y yo veo que el niño está... ¿Hace falta que le haga la polisonografía? No. ¿En quién a usted le parece que podría hacer falta que le haga la polisonografía? ¿En los adultos? En los adultos siempre, ¿verdad? Siempre. Casi siempre, si tenemos recursos por lo menos, pero en los niños, en quién pedirían? No, ni otra. Pensá, decime una cosa. A ver, en los En los, niños. en los pacientes que no tengan la certeza, por ejemplo, un paciente que viene con amígdala grado 2, pero el papá le dice ronca mucho, respiral, y en los pacientes que tengan alguna alteración o de malformación congénita, o que sean obesos, o que sean, porque esos pacientes nosotros podemos verlos. ¿Se acuerdan que yo le mostré, por ejemplo, a la paciente con síndrome de Down? Sí, ¿Verdad? sí. La amígdala hipertrofiada, cantada, pero yo tengo que saber y tengo que decirle a la mamá, porque si yo le hago una polisomnografía y veo que esa paciente tiene una apnea severa, y dentro de los eventos de apnea me hace también unas apneas centrales, y yo, ¿qué le voy a responder a la mamá cuando la mamá me pregunte, doctora, y después que se opere, ella ya no más nada? ¿Qué les parece a ustedes que va a ser mi respuesta para esa mamá de la paciente? Que a lo mejor desaturaba. Y no, no le vamos a poder decir que ya no va a tener nada, justamente. Casi siempre manifestar y empeorar. Entonces, sí, otra cosa que es importante es que la amidalectomía, ella es una cirugía, pero su grado de resolubilidad, vamos a decir, no es muy alto y puede haber recurrencia. Entonces yo le digo así, les comparo así a los bebés, le digo, la apendicitis aguda, uno saca el apéndice, ¿verdad? Comparando con el tejido del mismo linfoide, ¿verdad? La apendicitis aguda, uno saca el apéndice, y después, ¿cuándo va a volver a tener apéndice? Va a tener, no sé, puede tener una diverticulitis, puede tener una otra, vamos a decir, un otro abdomen agudo de otra causa, o una, qué sé yo, ¿verdad? Una alteración, ¿cómo se llama? La EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, algo,
pero que ya no sea más del apéndice. No puede tener una apendicitis después de una apendicectomía, ¿verdad? Es una resolutiva, vamos a decir. Ahora, la amidalectomía es una cirugía que en muchos pacientes, sobre todo los que tienen el ese tejido linfoide que no retrocedió, pero que fue por un proceso, qué sé yo, linfoproliferativo, que no era, tenía componente neuromuscular, que no tenía un componente de una malformación cráneoencefálica, puede funcionar y funciona muchas veces, pero yo nunca, nunca, nunca les puedo decir a los pacientes, esta cirugía es curativa. ¿Está? Sí, doctora, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Ah, y otra cosa importante, la otra que es fundamental, la amígdala no va a recidivar la amígdala palatina, pero si yo dejo un resto, ¿se acuerdan que hablamos la otra vez? Que si dejaba un resto, que si se quedaba la amígdala lingual podía crecer, que podía tener amigdalitis lingual, que la adenoides no es encapsulada, y entonces la adenoides, yo no le mostré la técnica porque es una técnica de curetaje, uno entra con la cureta en la rinofaringe y cureta, pero como cureta, no cureta 100% de la adenoide y queda un resto linfoide, entonces la adenoide puede volver a crecer. Cuanto menor sea la criatura y está todavía en esa época de crecimiento del tejido linfoide, más chance de recidivar. Entonces, esto también es importante que yo le diga al papá, ¿verdad? Yo le digo, mira, le vamos a operar, pero yo tengo una chance de que recidive, ¿verdad? Pues la amígdala difícilmente vamos a tener algún problema de vuelta, puede pasar la amígdala lingual, yo le explico, pero le digo la adenoide, y ahí, por ejemplo, va a depender. Si yo le opero a una criatura de 7 años, y ahí hay otra cosa que les quiero decir, si yo le opero a una criatura de 7 años, la chance de que su adenoide vuelva a recibir es mucho menor que si yo le opero a una criatura de 2 años. Pero tengo un problema. Vamos a suponer que yo tengo una criatura de 7 años que me viene a consultar ahora, con 7 años, y la mamá me dice, doctora, desde los 2 años que tiene problemas, mira, le llevo al otorrino, o al pediatra, vamos a decirle que le llevo al pediatra, no le llevo al otorrino, le llevo al pediatra y le da antibiótico, y me dice que así nomás tiene que ser, y que y respira súper mal, y hoy sabemos que a mayor tiempo de disfunción de la mecánica respiratoria, mi tronco respiratorio también tiene una, como si fuera una memoria, vamos a decir, una memoria respiratoria. Entonces, ese paciente, cuanto más tarde yo opero un paciente que tenga obstrucción, disfunción del proceso respiratorio, tengo más chance de tener apnea en la vida adulta. No solamente por las alteraciones esqueléticas, independientes. Vamos a suponer que yo le mando al ortodoncista, le expandí la maxila, le dice, pero ya se operó con 10 años. Con 10 años yo todavía consigo hacer todas esas cosas de la ortodoncia con relativo suceso, ¿verdad? Si ese paciente pasó un tiempo muy largo respirando mal, las chances que yo tengo que cuando allá en la vida adulta, y obviamente eso se va a sumar a otras cosas. Entonces un paciente que es obeso más, el paciente que no hace actividad física más, el paciente que tiene una predisposición genética más, entonces van a ser todos esos factores sumados, ¿está? Sí, entiendo, doctora. Y eso no se puede reaprender. Se puede. Reaprender no tanto, ¿verdad? Porque como por ejemplo, yo no puedo modificar la parte genética y mi respuesta a mis quimioreceptores, pero Claro. sí existen fonoterapias para ejercicios de respiración nasal, ejercicios inclusive, por ejemplo, en los casos de ronquido, le llamo cuando no hay apnea, o de inclusive apneas leves, hay ejercicios para tonificar la musculatura de la faringe, para tonificar la lengua. Si ustedes buscan, por ejemplo, fonoterapia para el ronquido, y buscan videos, van a ver videos donde se hacen ejercicios, no sé yo todos los ejercicios, ¿verdad? Pero son ejercicios de faringe, de lengua, de respiración nasal, de actividad torácica, ¿verdad? Todo eso influye. Se puede mejorar. No sé si recetar a cero es un poco complicado, ¿verdad? Pero sí se puede mejorar, sí. Dale, doctora, súper.